por Facebook, por Twitter, por Periscope y por YouTube. Están iniciados YouTube, Periscope, Instagram y vamos a iniciar de inmediato también en Facebook. La transmisión de Facebook es la misma que se está transmitiendo ya por YouTube. Bien, amigos, a veces muchos se sorprenden de que tarde varios días en reaparecer, incluso que deje una larga semana sin expresarme. Y la verdad es que a veces provoca dejar más tiempo para no repetir argumentos y no repetir el foco de la actualidad, que para muchos sigue siendo las nimiedades de la política vista desde los ángulos de oportunistas de toda clase y de intereses absolutamente bastardos, pasajeros, circunstanciales, de los segmentos que se disputan el poder político, sea para mantenerlo, si se es del campo gubernamental o afín, o si se es del campo estrictamente contrario a esos intereses que, por supuesto, no puede hacer causa común con quienes acompañan al chavismo en esta tarea de mantener hasta el infinito un gobierno desahuciado, un Estado absolutamente maltrecho y realmente de una ineficiencia, de una ineficacia más que nunca demostrada, porque las cifras, los guarismos estadísticos están allí para quien quiera verlos. Es un Estado deshecho, un Estado forajido, un Estado fallido, una situación de hambre colectiva, una situación de desastre en la salud, en las comunicaciones, en los transportes, en la educación. Es que no hay nada que funcione. Entonces, ¿qué puede decirse de un régimen que llevó al país hasta el acabose? A mucha gente, no sé, no es que les entretenga, pero les resulta como algo como habitual, como, no sé, parte de su paisaje cotidiano, el volver a insistir una y otra vez en lo mal que estamos. Lo que no concibo, lo que no encuentro es la novedad de decirlo y repetirlo. Por eso a veces, como quiera que no cambie nada fundamental de la situación, dejo pasar algunos días para ver si hay alguna cuestión sobre la que uno pueda pronunciarse con algún interés para la gente que ya conoce de sobra las nimiedades de este debate político interminable de los actores venezolanos y que no dan chance, no han dado chance nunca para hacer una discusión seria sobre el estado real del país, sobre el estado real de nuestras perspectivas como nación, que se hunden en el degredo, en las inviabilidades, en definitiva, en una situación sin salida que nos lleva seguramente a grados de decadencia cada vez mayores. Para desgracia de nuestras generaciones futuras, porque la nuestra, la desgracia de los que nos ha tocado vivir estos últimos 21 años de la política venezolana, no puede ser más aciaga, sobre todo para los que quedaron en el país, porque si bien es cierto, se pasa mucha roncha en el exilio, el estar atribulado cotidianamente por mantenerse a flote con la familia en un país como está Venezuela, en el caos que sobrevive nuestros compatriotas, es ya como mucho, es como imaginarse bien la vida en la barbarie que ha supuesto el pretender sostenerse dentro de las fronteras de un país que se hizo inviable desde todo punto de vista. Nada nuevo, no tengo nada nuevo que decir, sino volver sobre los viejos problemas que quizás permitan a muchos entender por primera vez o reiterar o reafirmar conceptos que nos permiten no solo entender dónde estamos, sino para dónde vamos.
Y es este el interés de una persona que, como yo, insiste durante centenares de oportunidades, como ha sido mi caso a lo largo de estos 20 años, expresarse por escrito en más de 500 artículos y por videos en más de 300, 400, ya perdí la cuenta, explicando las causas de esta profunda descomposición social que hunde sus raíces en toda nuestra historia desde la independencia a esta parte. La gente creerá que esto es un tema como inconexo o como aéreo, como visto desde un ángulo estrictamente, como muy abstracto. No hay nada más concreto que discutir sobre la historia de 2 siglos que en Venezuela, como para todos los demás países de América Latina, de América Hispánica, perdón, ha recorrido esta penalidad de construir naciones y estados que todos, sin excepción, no dan pie con bola. El único que medio está enderezado es Chile, producto de una cura de burro que le fue aplicada por el señor Pinochet con un régimen militar que puso a los chilenos por primera vez en 2 siglos a identificarse con un Estado que les hacía una nación cada vez más coherente, más equilibrada, realmente productiva y donde el trabajo era un valor esencial. No sin defecto, por supuesto, yo no soy ningún pinochetista. No me daría vergüenza hacerlo si estuviese inspirado por sus principios. Pero como quiera que había el elemento del cognomento militarista de su gobierno, es difícil pues estar totalmente de acuerdo con lo que es una política que ha debido ser estrictamente de civiles y no solo de militares. Y fue el caso entonces de Pinochet a lo largo de 20 años, que habría que verlo de conjunto para poder valorarlo en su plenitud. La llamada dictadura pinochetista puso en orden a Chile. En Costa Rica sucede otro tanto, producto de una suerte inigualable de sus bendiciones, de un país con una naturaleza envidiable, pequeño, con poca población y que tuvo un desarrollo político temprano, hacia el final de los años 40, que eliminó la presencia del militarismo y las apetencias, digamos, de potencias. Y Costa Rica, vista como un pequeño país, un pequeño estado, fue sencillamente dejado a un lado por los grandes tiburones de la política mundial. Así pudo hacerse una especie de isla pacífica, desmilitarizada y, por supuesto, absolutamente, digamos, de convivencia civilizada entre sus miembros. Se habló también muchos años de Uruguay, por las mismas razones, un país bastante rico en su agricultura, en su ganadería, y con una población muy escasa y un territorio pequeño. Y pudo entonces constituir pues, lo que se llamó la Suiza de América en una época. La abundancia de recursos nacido de la prosperidad de la época de la lana a principios del siglo XX generó un surplus, un excedente económico que permitió el surgimiento de una vasta clase media que, sin embargo, en los años 60 se destrozó, producto de la injerencia del castrismo que montó aquella nefasta guerrilla de los Tupamaros, que con sus hermanos argentinos del Frente Peronista de los Montoneros, acabaron con esas 2 naciones en los años 60 y las volcaron, de hecho, a gobiernos del militarismo más abyecto. Porque no es que defendamos las políticas dictatoriales, pero es que a veces se hacen necesarias o se hicieron necesarias para parar la vía segura al desorden y a la anarquía y al caos que provocaron las izquierdas en esos países, o los nacionalismos, o los populismos, como es el caso de la propuesta del peronismo, que sigue durante 70, 80 años, 73 para ser exacto, una especie de,
bendición para muchos, maldición para la mayoría, una maldición histórica, por cuanto con el peronismo, como con el chavismo en Venezuela, o el guerrillerismo de la FARC en Colombia, o el fenómeno de la pobreza masiva del campesinado mexicano, recién en las últimas décadas, saliendo de un atraso de siglos. Todos esos fenómenos habría que combinarlos, si hay alguna conexión entre ellos, o también el fenómeno peruano de la violencia guerrillera del maoísmo de los años 70, de los años 80, determinó unos desarrollos pero impresionantes de vericuetos institucionales, a través de los cuales pudo Perú sobrevivir mediante una dictadura de un civil, el famoso chino Fujimori, que no era chino, era de origen japonés. Fujimori determinó pues la abolición de muchas de las formas de convivencia anterior para hacer de Perú un país próspero económicamente, y fue tal su acierto que implicó que todos los gobiernos que se han empeñado en denostar de Fujimori y mantenerlo preso muchos años, etcétera, sin embargo tuvieron que aceptar la herencia de las bases que fundó su sistema y que ha permitido que Perú sea una economía productiva a lo largo de muchos años, 25 años prácticamente de prosperidad. Solo que no podía faltar los procesos internos de disolución interna de Perú y la vuelta de todos los viejos vicios del partidismo y de las corruptelas políticas, de la búsqueda del reparto, de comerse la mayor parte de la torta del Estado por parte del vicio clientelar de los partidos, ha terminado por hacer hundir también a Perú en esta desazón que actualmente conoce. Es que no hay hueso sano, mis amigos, en América hispánica. Antes dije Latinoamérica. Es un desliz que se nos ha inculcado a veces hasta por nuestros maestros y profesores, y es un desliz que tiene una explicación. Nosotros no somos latinos, señores. Los latinos venían del Lacio, de Italia, y hablaban latín. Eso de Latinoamérica fue una trampa francesa en los años posteriores a la Revolución Francesa y a la hegemonía de la llamada Ilustración, que trató de influir todos los procesos políticos en América y empezó a acuñar, sobre todo al final del siglo XIX, el término Latinoamérica, para meterse ellos como si fueran parte de algo que fuese más allá de 2 o 3 puñitos de población, Haití, cualquiera pequeña isla de la Martinica, Guadalupe, etcétera, y un pedazo de colonia que aún subsiste en las Guyanas, en Guayana Francesa, que es una base de lanzacohete, que es para lo único que la tienen allí, en medio de la hambruna colectiva. Francia cumplió un rol bastante pobre y marginal en América, pero sin embargo quería, pues con su hegemonía de la Ilustración francesa, hacerse pues de un espacio en la cultura latinoamericana, como ellos empezaron a bautizarla, en detrimento del hispanismo, de lo hispanoamericano, que es en realidad nuestra génesis histórico-social y cultural. En realidad, mis amigos, hablar de cualquier país de América hispánica o ibérica, si se quiere, para incluir también los descendientes de los portugueses que están en Brasil, bien, hablar de Iberoamérica es hablar de un eje cultural que data del siglo XVI y que durante 3 siglos dio prosperidad a estas naciones en el proceso de conformación de nuestros estados, que finalmente cometieron el disparate de abandonar esa unidad económica gigantesca que era la América hispánica, la América de una sola lengua, una sola religión y una sola economía, con una sola moneda, el real de A8, para aventarse como agentes del imperialismo inglés, del colonialismo inglés, para hacerse parte de digamos, la empresa inglesa que solo podía reinar
destrozando la hegemonía española en América, y entonces convertirnos, ayudando a los llamados procesos de independencia, en estos 20, 25 pedazos de esa gran nación que fue América y que hoy por hoy pues exhibe cada uno su propia crisis como espejo fiel de las inviabilidades de lo que fue destruido y que no puede ser reconstruido a no ser que surja en una nueva etapa histórica la necesidad de unir nuestros destinos de nuevo, basándose en el patrimonio común de nuestra lengua y de nuestra cultura. Pero eso es pensar, digamos, en una causa, en una propuesta que va, por supuesto, mucho más alto que la escasez de mira absoluta de estas ridículas élites de América hispánica, todas imbuidas de las, digamos, mentiras y sobre todo las estafas del llamado progresismo, de esa élite que se ha conformado creyendo que puede sustituir los nexos históricos de nuestra génesis hispánica, que los puede sustituir o por un pitillanquismo exacerbado o queriendo hacernos de un espacio rarísimo de connivencia en medio del globalismo con las propuestas que emanan de los imperios contendores de los Estados Unidos, en particular China y Rusia y los imperios europeos que, bueno, andan allí pululando detrás de esa magma llamado las Naciones Unidas y sus propuestas basadas pues en los derechos humanos y en las cantaletas de las virtudes pues de esa forma ambivalente de construir cultura y de reventar de hecho las mejores tradiciones, porque el tal mundo progre y su vocación de acabar con los estados, su vocación de acabar con las fisonomías nacionales, e incluso de acabar con la familia, de acabar incluso con la diferenciación sexual, porque todo estaría orientado a la búsqueda, pues, de esa nueva visión, hasta de lo sexual, en el gran mundo del LGTB, de la indiferenciación sexual y sobre todo presidiéndolo con esa manía por el aborto y el control poblacional, todo eso dependiendo del origen de esa ideología nefasta del progresismo, inspirado pues por el llamado globalismo, es decir, la propuesta según la cual las naciones deben ser superadas y debemos todos confundirnos en una especie de gran magma mundial, por supuesto dirigido por pequeños círculos financieros que son los grandes beneficiarios de estas mafias del capital financiero restringido a los grandes magnates y sus propuestas políticas. Sé que en algún momento perdieron el hilo, yo lo he tenido. No es pedantería, es sencillamente saber de qué se habla, porque la gente tiene una mezcla de muchos conceptos que a veces en su cabeza se le mezclan si no tiene claramente establecido que definitivamente nosotros no podemos ser, digamos, partidarios de un patriotismo exacerbado, de una manía por lo nacional, porque al fin y al cabo eso que llaman la cultura humana es un patrimonio común de toda la especie, pero que definitivamente no puede realizarse las más exquisitas propuestas de cualquier nación si no se realiza al interior de fronteras determinadas y cultivando a partir de fronteras determinadas un acumulado cultural que, digamos, rige los destinos también institucionales y perfeccionables de cada una de esas naciones. Yo prefiero 100 veces que sigamos siendo parte de una nación venezolana que busca su propio destino a inventar ser parte de un globalismo indiferenciado. Otra cosa sería, por ejemplo, unir los destinos de los países de cultura común en una sola institucionalidad económica. Por ejemplo, los países hispanoamericanos
o los países que por mandato geográfico están destinados a combinarse por la cercanía de sus fronteras y de sus procesos comerciales, están obligados o necesitados de esas interacciones. He hablado, por ejemplo, varias veces de lo enormemente útil que sería para nosotros combinar nuestro esfuerzo de construcción con los amigos de Colombia, que harían de este espacio común de Colombia-Venezuela una bendición para el desarrollo económico y social. Pero ese es un tema aparte. Por ahora quería detenerme un poco más en lo que es la soberana estupidez de creer que podemos tener un destino común al lado de esos charlatanes del llamado globalismo que insisten en que las naciones deben ser superadas, en que los estados deben ser liquidados, y también la familia, y también lo heterosexual de las sociedades, que deben confundirse en sexos unificados, que deben confundirse en instituciones que anulen pues el rol enorme que ha tenido, sobre todo en Occidente, la presencia de la familia y del cristianismo como la carga genético-cultural más importante de nuestra civilización. A ver, si vamos a un resumen de lo dicho, diría, más que nunca, nuestras sociedades están complicadas en la búsqueda incesante de un proceso de identidad, pero una identidad que la tuvimos ya bajo el hispanismo y que puede ser de nuevo reconquistado, recreado, pero que hay que buscarlo conscientemente, porque lo otro, lo que estamos padeciendo es la deriva del globalismo y de la influencia del llamado mundo progre, de esa especie de marxismo cultural que inspira a la mayoría de esos movimientos que han hecho estragos en las poblaciones al someterlas a los dictados de economías populistas, de estupideces de todo tipo, que huyéndole a la necesidad de producir para construir sociedades basadas en el trabajo, se busca mejor la repartidera de una visión socialista de la economía y de la cultura y de las instituciones. Y bueno, y de eso tenemos un rollo en Venezuela, y de eso tiene cada país una tragedia que contar, porque son décadas y décadas bajo el dominio de esta visión de cultura, de confundir los intereses nacionales con los intereses de élites absolutamente distantes a las nuestras, pero con las que trabajan nuestras propias élites en esto de la búsqueda de ese mundo global. Y hemos tenido la mala suerte de que incluso una potencia como Estados Unidos estuvo dirigida durante mucho tiempo por estos factores del globalismo. Me refiero, por ejemplo, a lo que implica la visión del señor Obama y el tratar de buscar la superación de la enemistad con el castrismo cubano, o manteniendo aquellas relaciones bastante normales con el chavismo en Venezuela, o con estas fórmulas que ideó pues el Foro de Sao Paulo en toda América, para hacer compatible sus propuestas progres corruptas hasta los tuétanos del clientelismo lulista o de la decadencia de Eco Copellán en los últimos años de la cuarta, o las propuestas todas derivadas del mismo tronco común de entenderse con las izquierdas, de adorar el multiculturalismo, de abandonar nuestras raíces cristianas, de empezar a profesar una visión a favor del abortismo, de lo asexuado, del LGTB, de todo lo que implique pues ese mundo progre, inspirado por las Naciones Unidas. Amigos, las Naciones Unidas no son la unión de las naciones, es la dictadura de una visión del mundo según la cual todo lo relativo debe reinar por encima de nuestra fisonomía, y todo lo relativo que sirva a los intereses de esas élites globales son las que hay que rendirle culto. Y en eso nos han metido todas esas élites, incluyendo hasta la élite vaticana,
con el señor Francisco, el argentino peronista que en mala hora le puso la mano al papado. Pues bien, de este atolladero histórico, yo no creo que salgamos en un 2x3, ni mucho menos. Yo estoy solo tratando de explicarnos por qué nos hemos metido donde nos metimos y por qué es tan difícil salir. ¿De dónde sale Guaidó? ¿De dónde sale la MUD? ¿De dónde sale esta pequeña peste de esta nueva oposición montada por el chavismo a su medida, de los Fermín, los Tigres, los Falzón, etcétera? ¿De dónde sale esta cosa? Esta mudada de la FARC para Venezuela, ¿de dónde sale esta visión absolutamente enclenque y desacreditada de una Venezuela que todavía debería rendirle culto a las instituciones, las Naciones Unidas, porque está allí la mayoría progre que protege a Maduro y la vagabundería de este sistema del chavismo decadente y putrefacto? Qué mala suerte la nuestra de haber vivido los peores años del chavismo bajo la tutela de una corrupción general en la comunidad internacional, de una hegemonía del llamado mundo progre. ¿Quieren ustedes una demostración tonta y marginal de que estamos hablando frente a un mundo que no es nada casual, donde no es nada casual que sucedan cosas? ¿Qué creen ustedes que representa este jovenzuelo llamado Pizarro, de ideología absolutamente corrupta, socialista, comunista, y que hoy es un vocero pues fundamentalísimo de la MUD, después de haber profesado violenta oposición a Bolsonaro, después de haberse quejado amargamente de que no teníamos la capacidad de diálogo suficiente para entendernos con el chavismo, con sus amigos allí de la peste esta llamada zurda conducta? Ese amigo, ese señor Pizarro, amigo de la peste de zurda conducta y de todas las conveniencias del chavismo, es hoy el delegado de Guaidó ante las Naciones Unidas. Le digo algo sin que me quede por dentro, era el tipo más adecuado para representarnos ante la mugre de las Naciones Unidas. Nada mejor que un mugre progre para representar a la otra mugre venezolana que ya tiene con el primer bragueta del país, su representante de la vía de Maduro, y ahora es complementado pues por este señor Pizarro de la MUD. Falta algún otro peor, que sea la peor suma de estos dos y que pueda representar ese mundo del Falzón y de la Cava y de estos personajes detrás de Fermín, que han hecho ese papel tan siniestro, pero que tienen también que designar su representante ante Naciones Unidas. Miren, mis amigos, la situación de Venezuela pareciera sin salida, pero no sucumbamos ante el pesimismo. Lo que explica nuestra desgracia es que tenemos 19, 20 años bajo la égida de la dirección del progresismo. Tenemos la dirección de esa de esa amalgama de propuestas babosas de lo que significa el ideario del señor Cisneros, que llevó a Chávez al poder y se encarga de preparar al presidente sustituto para el futuro, digamos, que supere el chavismo históricamente, y que es el ahijado pues del señor Cisneros, Leopoldito. Yo a veces no me explico qué es lo que lleva a este tipo de personas mascando el agua ya el señor Cisneros, que nos ha jodido 50 años, 60 años, y aspira a hacer heredar, pues, es su misión de tener confiscado el país para estas propuestas del progresismo a un ahijado suyo, que él quiere hacer presidente antes de morir. Ay, Dios mío. Y pensar que todo eso se hace a punta de billetes. El lobby de Cisneros en los Estados Unidos tiene 30, 40 años. El lobby del señor Leopoldo tiene 10, 15 años montándose con el dinero de los bolichicos y de Cisneros. Estamos condenados, antes de arrancar la nueva etapa del país,
a que tengamos que padecer la hegemonía de estas propuestas del mundo progre, del mundo LGTB, del mundo de los masones, del mundo esto de la confraternidad detrás de las grandes finanzas de Soros, de los Rothschild, del grupo Bilderberg, de los Obama, de los relativistas culturales que hacen estragos en las economías y en las instituciones de cada estado, que solo puede llamarse soberano si rompe con esta estupidez que significa capitularle cotidianamente a el llamado mundo progre, al relativismo cultural de estas propuestas de Naciones Unidas como ideal de los humanos. Miren, mis amigos, uno ya está un poco viejo para andar creyendo todavía en esas, digamos, ¿cómo podía llamarse? La cosa es que a veces la gente puede no entender el mensaje último de lo que uno quiere expresarse. Mire, amigos, es un hecho que la humanidad hasta ahora no ha logrado plenamente desarrollar sus mejores virtudes. No solo no lo ha logrado, la disparidad al interior del llamado género humano, la disparidad de desarrollo cultural, de nivel de profesionalización, de adquisición de lenguas que permitan adquirir un alto nivel de dominio sobre las técnicas, sobre las tecnologías, sobre la exquisitez de la cultura, de la literatura, de la poesía, de la filosofía. La sociedad humana está todavía en pañales. La llamada humanidad es un mito, en realidad. Nunca hubo una humanidad en el estricto sentido del término. Hay pedazos de humanidad que han logrado grandes desarrollos, e incluso en esos que lograron grandes desarrollos, no es cierto que hayan edificado sobre esas cumbres, cada vez mayores cumbres. No, la sociedad humana y la civilización, la cultura, para hablar en ese aspecto genérico del asunto, ha dado un proceso, ha vivido un proceso de acumulación de adquisiciones, pero todas vulnerables, que a veces las devuelven a etapas ya vividas y ya experimentadas, pero que la vuelven a experimentar con horrores desconocidos. ¿Quién podía creer, por ejemplo, que la Alemania, cuna de un gran desarrollo filosófico, cultural y humano del siglo XIX, iba a ser a mediados, en primer tercio del siglo XX, la cuna del fenómeno más siniestro que ha parido la humanidad, que fue el hitlerismo y su holocausto antijudío? ¿Quién podía creer que Rusia, llena de tanta generosidad de su gente, de tanto sacrificio y de tanta búsqueda incesante a lo largo de siglos de superar las cadenas de la servidumbre y de la explotación, iba a provocar ese engendro que fue la revolución llamada bolchevique, que significó terminar en las propuestas de Stalin de matanza de decenas de millones de soviéticos que pagaron con su sangre la estupidez del esquema teórico del llamado marxismo y la búsqueda de un hombre nuevo. Hombre nuevo, ¿no les apesta a hombre nuevo lo que existe en Cuba? ¿Qué es lo que construyeron estos pobres cubanos en 60 años bajo la dirección de esta nefasta tesis de que podía construirse un hombre nuevo del socialismo? Miren el socialismo y el hombre nuevo cubano. Una sociedad atrasada, reventada, enferma, famélica y sobre todo confundida en el mayor de los oscurantismos culturales, al suponerse ellos especiales porque serían herederos del Che. Pero miren qué herencia, el Che, uno de los más grandes asesinos, uno de los famosos partidarios
¿cómo se llama?, del paredón masivo en Cuba. He aquí los valores de esta revolución cubana que habría nacido para emancipar al hombre cubano y al hombre latinoamericano o al hombre hispanoamericano, y la vemos hundida en la desesperación y el hambre y chuleándose a ver a quién le puede pagar la factura. Las colas para echar gasolina cubana, ¿saben lo que refleja? Que hasta la chuleada con Venezuela se le ha acabado, porque bueno, desde que existe el castrismo, que convirtió la próspera sociedad cubana en una sociedad de menesterosos, hemos dado ahora entonces a creer que pueda tener algún destino por el solo hecho de que son independientes. ¿Independientes de qué? Si lo que han acumulado es hambre, miseria y desesperación social, que alguien debería sacarles de allí mediante el subsidio masivo. Durante 30 años la Unión Soviética y durante otros 20 Venezuela, que ha implicado que los cubanos sean incapaces de producir un carajo, no producen nada de nada y esperan con la mano extendida que alguien los mantenga. Ese es el hombre nuevo del socialismo cubano, ese es el gran orgullo de la revolución que predicaba Chávez y predica aún Maduro y los imbéciles que rodean su causa de absolutos, pero disminuidos mentales. Y bien, en Venezuela, mis amigos, aunque le parezca una exageración de mi parte, estamos en vía directa a construir una sociedad, a desarticular una sociedad hasta niveles peores que Cuba, porque se hizo una sociedad delincuente sin los refinamientos y rebusques del aparato de Estado cubano dominado por el Partido Comunista. Como la hegemonía política en Venezuela no se hizo bajo la mascarada hipócrita del comunismo hecho partido, sino bajo la mascarada desordenada del lumpen, que significa la hegemonía de Diosdado, de Maduro, de toda esa peste de ladrones de origen militarista, de origen golpista, que fueron conformando los estratos de estos asaltantes de mina, asaltantes de presupuesto, asaltantes de las bóvedas del Banco Central y de todas las bóvedas de todos los bancos que administraron hasta convertir en ruina una economía que era considerada una de las más sólidas de América, hasta convertirla hoy en esta sociedad de pedigüeños, de reventados, desclasados y sometidos a la barbarie de la sobrevivencia cotidiana. ¿Qué es este logro del llamado socialismo chavista? Sino la peor imagen posible del hombre nuevo cubano, de la cagada histórica que significan esas propuestas del hombre nuevo del socialismo en Hispanoamérica. Amigos, hemos llegado a un punto donde de esto puede salirse, quizás no tan rápido, si somos lo suficientemente tarados mentales para seguir soportando estos canallas en el poder. Pero miren, no está escrito que Venezuela saliera de esto fácilmente. No está escrito. Los países, le repito, a veces vuelven a comer de lo peor de sus excrescencias del pasado. Nosotros, ¿para qué nos sirvió la libertad y la democracia? ¿Y para qué nos sirvió sobre todo la independencia? Para estrictamente nada, para sobrevivir como una nación fantasmal de unas élites de ladrones que han constituido el grueso de estas mafias gobernantes y que se han turnado en el poder bajo la mentira colectiva de que podíamos haber existido como nación independiente y democrática, y no somos sino un remedo de democracia bastarda, un remedo de democracia de partidos, donde la democracia solo existe para las élites que usufructúan las reglas de juego, porque eso es lo que hay, unas reglas de juego que imperaban bajo la cuarta y ahora bajo la quinta, que ellos llaman democracia, pero que constituyen solamente una absoluta negación de los más elementales derechos. ¿Y de dónde viene todo? Pues viene de una independencia mal parida, mis amigos. Una independencia mal parida que nos deparó un siglo XIX de guerras civiles y un siglo XX de dictaduras y de ensayos ahora populistas de la peor especie. ¿Qué acumulado tiene Venezuela?
el que nos legaron compañías extranjeras que explotaron recursos mientras estimulamos que vinieran a Venezuela. ¿Y qué es lo que depara el nacionalismo chavista? La ruina y haber acabado con eso poco que había. ¿Y qué es lo que hay en otras naciones? El mismo esquema. El mismo esquema. De la independencia solo quedó el mito de la libertad y de que éramos naciones realmente existentes. Pues no somos nada, mis amigos. Somos unas sociedades dispersas, ruinosas, que reúnen una población que desmejora cada año que pasa sus condiciones, incluso genéticas, que desmejora incluso su tamaño, su capacidad, la capacidad mental de sus mayorías. Somos una sociedad de embrutecidos, somos sociedades pero comprometidas con hundirnos en la barbarie más abyecta. Los sistemas educativos, la manipulación cultural, la manipulación política e institucional del chavismo socialista aquí o otras experiencias de otros países. Ahí va México directo también al degredo de lo que significa el Andrés López Obrador Ahí está Perú convulsionando también. Ahí está Argentina devolviéndose al kirchnerismo y quizás el día de mañana Brasil también devolviéndose al lulismo, porque no crean que es que se superó una etapa en América Latina que nos depare una nueva visión coherente y de prosperidad absoluta. Hay asomos, sí, en varios países hay parecer pequeños atisbos de conciencia de que deberíamos hacer las cosas distintas, pero el grueso de nuestras naciones sucumben una y otra vez a lo peor de las tradiciones de la humanidad, a lo peor de las ideologías nefastas, del igualitarismo peorro heredado de las llamadas grandes revoluciones francesa, rusa, mexicana, etc. Amigos, lo que tenemos frente a nosotros es una sociedad cada vez más desigual, una sociedad cada vez más deshecha, más delincuencial, un tejido social cada vez más descompuesto y sobre todo una caída en la incultura general que nos depara fenómenos realmente tenebrosos de diferenciaciones aún mayores y de recaídas en la barbarie cada vez más profunda. ¿Eso es fatal? No, no es fatal. Podríamos revertir todo. Podríamos volver a empezar una nueva etapa donde estas sombras del pasado y de la barbarie que significa el chavismo, la MUD, el Caprilito, el Leopoldito, el Borges, el Henry Ramos, la peste bubónica de la quinta y de la cuarta, puedan ser erradicados de la cultura política de Venezuela. Podíamos acabar plenamente entre Venezuela y Colombia con ese tenebroso fenómeno del guerrillerismo, del populismo súper atrasado de lo que significa la FARC, el ELN y el chavismo. Podríamos, en definitiva, construir un espacio económico importante entre países hispanoamericanos. Hay mucho por hacer, pero la condición sine qua non es que hay que destruir estos estados, destruirlos, para poder construir un estado nuevo. A ver, si pudiéramos pedirnos a nosotros mismos un resumen de todo, al fin y al cabo, ¿qué es toda la explicación que puedo dar o puedo seguir dando? Vivimos en un continente que fue más que nunca un terreno de experimentación de la dialéctica, de los antagonismos de imperios, de los antagonismos y de la dialéctica de estados. Vivimos bajo la incesante lucha de contrarios, de dialécticas nacidas de grandes oposiciones internas y de grandes oposiciones externas. Nos alineamos cada vez peor. Estábamos bien alineados con España y se nos ocurrió andar detrás del trasero de Inglaterra y nuestras élites improvisadas y mezquinas nos llevaron a esa guerra de independencia absolutamente bastarda para construir ¿qué? El dechado de tropelías de élites, de terratenientes y de camarillas militaristas que adueñándose del Estado
servían las deudas con Inglaterra mientras saqueaban las economías para construir estamentos privilegiados, insolentemente privilegiados en medio de la gran pobreza general. Tanteando logramos edificar algo con consignas de cierto progreso social nacidos de la urbanización y del progreso capitalista, digamos, heredado de las dictaduras militares y del progreso inicial de la llamada cuarta, para recaer otra vez en lo peor del siglo XIX, en el federalismo, en el zamorismo, en toda la estupidez teórica y política del chavismo. ¿Y cómo salimos de esto? Pues no será con Guaidó y Borges y Henry Ramos y el Negro Fermín y el otro piazo de loco ¿cómo se llama? Del Falzón. Amigos, estamos hundidos hasta la coronilla en el estiércol histórico del mundo progre, de la izquierda, de los socialistas, de los igualitaristas, de esa sociedad anhelada de ser como Cuba o de ser como... No sé, es que no hay ya modelos, se les han acabado los modelos, los trataron de montar sobre la marcha y hemos visto cómo nos han hundido cada vez más. Entonces no será hora de empezar a pensar en un punto de quiebre, en un corte quirúrgico que nos devuelva la capacidad de ser de verdad una verdadera nación con un Estado que sea reflejo de las capas más cultas del país, que organizan la vida económico-social de acuerdo a valores esenciales como el valor del trabajo, la productividad nacida de la eficiencia productiva, y por qué no pensar en una sociedad que base su progreso en la familia, en la natalidad masiva de sus familias, tratando de organizar sus escuelas y la profesionalización, todas en un armónico social que tenga como centro la persona y que tenga como centro la familia y el desarrollo humano. Pero esas cosas, mis amigos, no se hacen con esa fraseología barata de los Naciones Unidas o de los globalistas o de los izquierdistas de todo pelaje. Eso hay que hacerlo a partir de valores nacionales y de valores que trasciendan nuestra propia cultura limitada y nos lleven a buscar el acompañamiento del mundo hispánico, que es el entorno sociohistórico más cercano a nuestros intereses, por su origen cristiano y por los valores de esa cultura y por la lengua, por supuesto, que es el eje de nuestra progresión cultural común. Ese eje, de nuevo punto de partida, nos permitiría no volver a recaer otra vez en episodios trágicos de nuestra propia historia. ¿Qué es el chavismo sino la vuelta a la Federación de Zamora, como ellos mismos sostienen? ¿Qué es el chavismo sino el bolivarianismo? ¿Y qué fue el bolivarianismo? Un desastre completo, mi amor. Es hora de empezar a decírnoslo con absoluta tranquilidad. El imperio inglés hizo lo que le dio la gana con América hispánica a partir de los liderazgos estos a los que ayudaba para comprometerlos como futura clase o élite dominante en endeudarse con la libra esterlina y acabar con la moneda común de Hispanoamérica, que era el real de A8. ¿Para qué sirvió la independencia sino para cambiar la dependencia de España por la dependencia inglesa? Y ahora, cuando felizmente los Estados Unidos sacaron el modelo depredador inglés de toda América, sencillamente quedó estos híbridos de un intento por ser naciones en proceso de construcción, pero que no damos pie con bola. No hemos logrado nada sustancialmente sólido. Atisbamos a más o menos progresar durante media década, una década, y recaemos de nuevo en el pillaje de élites de sinvergüenza que a través de los partidos y de modelos políticos absolutamente bastardos, como esa bendita Quinta República chavista, nos retrotrae a la barbarie, nos están llevando a la barbarie.
Si no empezamos a comernos unos con otros, es porque el canibalismo ya está muy lejos, allá en nuestras tribus caribes. Pero, caramba, cuidado como si llegamos al canibalismo con este modelo de construcción económico-social del chavismo que consiste en llevar al borde de la desesperación a millones de personas hasta que se vayan del país caminando de ser necesario, pero mientras ellos reinan en el usufructo del pillaje, de lo poco que haya que es para ellos y el resto que se arregle sobreviviendo. Ese modelo de barbarie absoluta tiene que terminar. ¿Y cómo termina, mis amigos? Es con unas elecciones que va a lograr Guaidó, armadas con Maduro y un CNE. ¿Ustedes creen semejante estupidez? El que ande proponiendo elecciones al lado de Maduro y con Guaidó y Borges, etc., o es tarado mental o sencillamente merece que se le llame tarado mental. Amigos, ¿hasta cuándo esta estupidez? Ya son 21 años de creerle el mismo cuento a los mismos bandidos y a sus asociados de nuestro campo. Como no estaban completos, entonces ha surgido esta nueva oposición de los últimos días, que complete el cuadro. ¿Qué podía ser peor que la MUD? Bueno, lo tenemos allí en el agrupamiento en el club delincuente de lo que está armando el tal Fermín y el Falzón y compañía. Puede serse más cínico que Maduro. Deben tener alguno más cínico. Parecen que el Diosdado. Pueden tener peores logros, peores consecuencias de las que ya lograron. Sí, ellos pueden escarbar bajo tierra y meternos aún peor en niveles de barbarie, aún más abyectos. De esto, mis amigos, no salimos de gratis. Esto va a costar vidas. Va a costar vida, va a costar víctimas. Se nos habla con mucha propiedad de que habría empezado desde Colombia, por eso la tirria de Maduro y sus preparativos guerreristas contra Colombia, en los intersticios de la sociedad colombiana, empieza a fraguarse una propuesta militar que nos ayude a sacar esta peste del chavismo del poder. Es en esa propuesta que militamos los que no nos hacemos ilusiones en nada de lo que venga de ese mundo oficial, de la diplomacia guaidocista y del mundo chavista madurista. Lamentablemente, la propuesta internacional que acompaña al gobierno y a Guaidó y a estas oposiciones es lamentable. Es las mismas propuestas del mundo progre de Naciones Unidas. Es las mismas propuestas del Grupo de Lima. Ahí andan con lo del TIAR. Ojalá fuera verdad. Pero esas son fórmulas de manguareo para diferir y diferir y diferir mientras buscan negociar las benditas elecciones esas. Porque es que es lo que andan buscando. Y ustedes saben cosa complicada. Tratar de entender el fenómeno venezolano sin incorporar las variantes de Estados Unidos que se dan en la política americana. ¿Detrás de quién está la MUD? ¿Para quién trabaja la MUD? Trabaja para Biden. Trabajan para enjuiciar a Trump. No lo dicen públicamente. Lo de Biden sí, ahí andaban de parejero los de la gran organización esta que montó Leopoldito Martínez hace 18 años para financiar la MUD y que maneja millones de dólares. Ahí andaba con el Ramón Muchacho, el alcalde más corrupto de Caracas de todos los tiempos, y bien de Chacao. Y entonces andan allí, perdonen la expresión, yo sé que hay damas presentes, andan de huelepeos, chicos, de Biden y del Partido Demócrata, con tal de echarle vaina a Trump. Qué gran propuesta la de la MUD, asociarse a los líderes en bancarrota del Partido Demócrata. Se van a envainar, porque les esperan 5 años más de Trump, por lo menos, y de liderazgo de rectificaciones en la sociedad norteamericana que significa Trump. Lamentablemente,
Trump no es una persona que haya estudiado a fondo nuestras realidades, tiene que apoyarse en, ¿cómo se llama?, en asesorías de gente que ya hizo su experiencia en el pasado, porque ese Bolton me suena a viejos discos de otras épocas. Yo no voy a meterme con nadie, aprovecho a bailarle un joropo encima del tal Bolton porque durante 1 año y medio lo que hizo fue echar vaina al lado de, como agente de la MUD en la administración Trump. Lo que hacía antes, ¿cómo se llama? El tal, aquel bicharraco de las naciones que estaba en el Departamento de Estado. Total que Bolton, como ninguno otro, ha significado aguantar y aguantar y aguantar. Viven en esa vaina por años y años. Aguantar. ¿Qué más van a esperar? Ah, exactamente, el tal Shannon. Ya sufrimos el Shannon, ya sufrimos al Bolton, ya sufrimos a Obama y todo su equipo, ya sufrimos a todavía los que puedan, el Tillerson, que era de la petrolera esta, de la Exxon, y tampoco hizo nada. Trump los va sacando, pero todavía no logra unas personas que tengan absoluta claridad para entender, por ejemplo, que en Colombia, más que hacerle caso al propio Duque, bajo fuerte influencia del tal Soros, que hablen con Fernando Londoño, chico, el único tipo claro de Colombia, que tiene su programa La Hora de la Verdad, creo que se llama. El que quiera saber qué pasa en Colombia, qué ha pasado y qué puede pasar, que oiga Londoño, chico, para que sepa dónde estamos parados. El único problema de Londoño, y que es el mismo problema de Uribe, es que creen que el tema nuestro es electoral, que viva María Corina como gran propuesta. Pero ¿cuándo es que van a entender que ellos lo que están buscando es que les salga barato el tema venezolano? No les va a salir barato, chicos. No hay solución electoral, así sea detrás de la decentísima María Corina. No hay salida electoral para Venezuela, señor Londoño, señor Uribe, señor Duque. No hay salidas detrás de la MUD. No hay. ¿Cómo explicarles esto? ¿Cómo explicarles que uno ha tenido razón por 15, 18 años que hemos tratado de explicarle esto a la élite colombiana? Porque esta no es primera vez que uno lo plantea y lo dice. Lo hemos tratado de decir y lo hemos dicho muchas veces. Pero siempre conseguimos, no sé, esa especie de autoengaño de las propias élites de otros países. Ustedes no han de creer, mis amigos, que la Tintori logró en España colearse en un evento y aparecer retratada allí al lado de la gente de Vox. Nuestro Vox, nuestra organización, caramba, más clara imposible sobre la realidad española, y de más aún la propia señora Monasterio, creo que se llama, que es una hija y nieta de cubanos exilados, una mujer de una absoluta claridad política, de una inigualable capacidad de rechazo a toda la mugre socialista, castrista y chavista. ¿Qué creen ustedes con quién se toma la foto? Con la Tintori. Bueno, le hicimos llegar, por supuesto, nos hizo saber que era un error, que había sido un grave error. Pero Dios mío, ¿cómo logran colearse, chicos, estos tipos? Hasta gente de la mejor intención, como la gente de Vox, se deja meter ese paquete chileno, chicos. No, esa es una expresión inadecuada. No hay paquete chileno, hay paquete de algunos chilenos que hacían trampa con no sé qué jugarreta allí que se la hacían a la gente. A veces se salen ese tipo de expresiones que son xenofóbicas, que son chauvinistas. Bueno, mis amigos, ¿qué más puedo decirles? Hemos llegado a una situación donde esto se arregla es a tiros. No es nuevo que lo diga.
Les deseo lo mejor. Ya nos veremos en los próximos días. El peligro de una guerra intestina no solo no ha desaparecido, sino que se hará cada vez más presente. Yo no estoy aquí para decir cosas agradables. Estoy aquí para descubrir con ustedes el verdadero escenario de nuestra desgracia. Y para salir de él, la receta fundamentalísima por la que hay que empezar es desconfiar como de la peste de todas esas propuestas de liderazgo que nos han dirigido nuestras acciones a lo largo de años y años. Sí pinta bien, Gavita. Pinta bien porque la lógica de las crisis, cuando llegan a una situación terminal como la que estamos, ¡pare! Nuevas propuestas. Anímese. Usted tiene por lo menos 30 años menos que yo y no le va bien. No le va bien andar de pesimismo. Más que nunca estamos convencidos de que tenemos un gran destino por delante. Solo que hay que empezar a poner las ideas en orden. Nada es más importante que tener las ideas en orden. Y los que defiendan esas ideas ya los encontraremos. Los hemos encontrado, de hecho, porque hemos sabido separar y anular de nuestras influencias políticas los bicharracos que se asoman a tratar de empavar la vaina. Más que nunca tenemos destino. La condición necesaria es que empecemos a distinguir los habladores de pendejeras de la gente que realmente va al fondo de los debates. Hasta pronto.